Hola, ¿qué tal, queridos ciberescuchas? Bienvenidos a otra emisión más de La Butaca de Oro, hoy miércoles 1 de octubre. Pues ya estamos con nuestro invitado, que es dramaturgo, Juan Hernández Ramos. Es un honor tenerlo aquí y nos va a contar, ¿verdad?, la historia del museo de sitio del antiguo Hospital Concepción Beistegui. Bienvenido, Juan. Cuéntanos un poquito de qué se trata este proyecto, como este homenaje o cómo lo podrías describir a este museo de sitio que fue antiguamente el Hospital Concepción Beistegui. Bueno, más que nada, vamos a inaugurar un espacio cultural y vamos a abrir el Museo Hospitalario Concepción Beistegui. ¿Y por qué abrir un espacio cultural en un espacio que fue un convento que data su fundación del año de 1573? Precisamente en ese año había uno de los grandes dramaturgos de México del siglo XVI, director, productor y todo lo que hace la gente de teatro, que se llamó Fernán González de Eslava. Y don Fernán González de Eslava había montado una obra en la Catedral de México, en la antigua catedral que se empezó a construir ese año precisamente, y esta obra tenía varios contratos. Entre ellos tenía un contrato con el convento de Regina, que se va a abrir como un espacio cultural, y un contrato con el convento grande de San Francisco. Entonces, este espacio, a partir de que nace como un convento de monjas, también nace como un espacio de representación desde el siglo XVI. Además que el convento, bueno, son 5,000 metros cuadrados que ocupa este predio, este espacio, hace esquina con la antigua calle de Bolívar, con la calle actual de Bolívar, pero antiguamente llamada calle de Vergara, en donde estaban todos los teatros desde el siglo XVII, XVIII, XIX, entre ellos el Gran Teatro Nacional. Entonces tiene una vocación, vamos a decirlo, teatral, una vocación cultural, y es precisamente que lo vamos a abrir como un espacio para representar, para difundir y divulgar el patrimonio virreinal que se gestó en estos 3 siglos. Ah, Y ajá. aparte también tiene un museo hospitalario. Hay que mencionar que las monjas fueron exclaustradas con las leyes de desamortización y el convento tuvo que ser abandonado en 1863. Para 1886, el edificio lo había comprado ya Concepción Beistegui y lo había convertido en un hospital. Dicho hospital funcionó hasta 1990. Entonces, con esto se ha hecho un museo en el cual se exponen más de 700 piezas que son instrumentario médico del siglo XIX y siglo XX, fotografías de los médicos residentes durante el Porfiriato, fotografías como el doctor Bertis, muy famoso por su calle, y otros médicos que, bueno, que están inscritos ahí, pero que tienen una colonia de los doctores. Y no solo eso, tenemos también un archivo que data de 20 años del hospital, de 1816 a 1916, en los cuales se guarda la memoria de qué médicos atendían, cuál era el nombre del paciente y cuál era el nombre de los medicamentos, las enfermeras que atendían a los pacientes. O sea, también es un gran referente para saber qué padecían los antiguos mexicanos de finales del siglo XIX. Y bueno, tenemos una biblioteca, un acervo médico, una biblioteca médica, un mobiliario, y todo eso conforma un museo, por lo cual vamos a darlo a conocer este próximo martes, 8 de octubre, a la 1 de la tarde. Abrimos este museo e inauguramos este centro cultural de Regina Coeli. Hoy, qué interesante, Juan Hernández Ramos, Joaquín. Ahí estoy. Entonces, primero fue este convento que, pues leyendo muchos, la historia de Benito Juárez, muchos conventos, pues él que no era anticlerical, Juárez, los fue convirtiendo en hospitales, en escuelas, y yo creo que Concepción lo compró, pero como ya, digamos, ya empezaba la etapa juarista, ¿no? De la reforma, a lo Sí. mejor le dijeron, tiene que ser un hospital, porque si no, no, ¿eh? Eh, en bibliotecas también convertía Juárez, ¿no? Que fue importantísimo su periodo.
y sobrevivió a los diferentes terremotos, al 85, a muchos. Es Sí, un edificio pues muy bien hecho entonces, Juan. sí, Y, y qué interesante que ahí te puedas buscar, ¿sabes? Mi abuela fue enfermera, estuvo aquí rolando algunos hospitales de la ciudad y yo sé que si, bueno, ya murió muy longeva, pero si estuviera viva, le hubiera encantado ir a esta exposición porque sí le gusta saber qué enfermedades había, que a muchos médicos los conocía y quería seguramente saber personalmente, ¿no? sí, Entonces, claro, está ahí el doctor Bertis, sí. famosísimo por esta calle. También ¿es también doctor Concepción Beistegui o no? No No, era. no. Concepción Beistegui, Concepción fue una mujer que su padre fueron apoderados de la mina de la Valenciana, una de las minas más ricas del mundo y que está en Guanajuato. Y la mina La Valenciana, pues generó muchísimo dinero y Concepción Beistegui fue heredera de ese dinero y ella pudo comprar muchísimo, este predio como muchísimas cosas podía comprar, pero hay que reconocerle que más allá de que fue una mujer millonaria, además no murió y está enterrada en Francia, en Père Lachaise, por ser una gran mujer rica, millonaria, tuvo el detalle y sobre todo la sensibilidad y la sensibilidad de hermanarse con las mujeres del siglo XIX. Nosotros, con nuestra formación liberal, que nos han impuesto después del triunfo de la República, el liberalismo mexicano, nos han hecho pensar que el virreinato es algo como lo maneja todavía el actual presidente, yo no lo critico, pero él viene de esa formación también, que lo que es español, que lo que es virreinato, huele feo, que es antiguo, que es viejo. Pero hay que decir que en el virreinato fuimos en la época que este país fue el gran portento de la universalidad del conocimiento. Entonces, volviendo a Concepción Beistegui, ella hereda esto, esta fortuna compra el recinto y piensa devolverlo a las monjas, pero no lo hace así porque no puede, pero lo hace un establecimiento de beneficencia, lo hace un hospital y gracias a esto pudo ayudar también a muchas monjas. En Regina se guarda un tesoro y este tesoro es que todas esas mujeres que quedaron en la calle, porque las mujeres quedaron, la echaron a la calle, nuestros grandes liberales, no los que conocemos como Altamirano o Riva Palacio, sino los que ejercen las leyes, los políticos medios, los echaron a la calle, entonces mujeres se quedaron en la pobreza, y entonces Concepción Beistegui, de su misma fortuna, fue ayudando a todas las monjas de todos los conventos. Hay quien no tenía ni un peso, hay quien no tenía ni para comer, que estaba enferma. Entonces ella fue dándoles dinero y guardamos las cartas y telegramas de más de 20 espacios diferentes que le están agradeciendo a Concepción Beistegui su apoyo para sobrevivir después de esta terrible injusticia que les hacen a estas monjas. Y hay que decir que Juárez, bueno, pues él era seminarista, él no odiaba la iglesia, pero él seguía un espíritu que era el espíritu de desamortizar en todo el mundo, no solo sucedió en México, sino en todo el mundo, de quitarle los bienes a la iglesia, los cuales estaban en sus manos, o sea, la iglesia era el 70% de las propiedades, era dueña de la tierra. Hay que decirlo como ahora Carlos Slim es dueño del centro histórico. Si hiciéramos una desamortización, lo pudiéramos repartir, pero en ese momento era un espíritu de la época, entonces se buscó expropiarle sus bienes y usarlos para hacer otras cosas. Lo más claro fue destruirlos, que era un gran patrimonio, destruirlos, tirarlos con la picota y hacerlos otro tipo de establecimientos. Y claro, los ganadores de este negociazo, pues fueron, sin lugar a dudas, los políticos medios liberales que hicieron su gran fortuna a partir de este gran negocio, ¿no? Quitar algo y lo vendían a como fuera y ganaban sus dividendos. Pero bueno, lo que buscamos es difundir y dar a conocer la importancia del patrimonio que tenemos, de este gran patrimonio que es parte de esta gente que también nació y vivió en esta tierra. O sea, no son menos mexicanos ni son más españoles que nosotros ni nada, sino son gente que luchó, que vivió, que habitó en este país que va a cumplir el próximo año 700 años. Vamos a Wow. cumplir 700 años de haber sido fundada nuestra ciudad y todos somos parte de esta construcción
y es lo que nos da identidad. 1325, 2225, y es precisamente este museo que lo abrimos precisamente por estas fechas. Hacia los 700 hay que volver hacia la cultura, hay que volver al patrimonio, sensibilizar que somos una gran nación, pero no de la política, sino de la cultura, que es lo que nos da una sólida identidad ante el mundo. Juan, me acabas de dar una cátedra y de verdad que sí, tienes toda la razón del virreinato, pues alguna vez fui a museos, pero no tengo el conocimiento, lo reconozco, y esta es una oportunidad. Eh, Repítenos el 8 de octubre y la dirección exacta de la inauguración del museo del sitio del antiguo Hospital Concepción Besti. Bueno, el espacio dentro del convento subsiste la gran parte del convento y es la calle de Regina número 7. Regina número 7 entre Bolívar y Regina. Y el convento está entre Isabel la Católica y Bolívar. Ahí está la iglesia, ahí está el claustro, y ahí el próximo 8 de Octubre. octubre a la 1 de la tarde inauguraremos el espacio, pero también daremos a conocer una cartelera de actividades que tienen que ver con la identidad de la ciudad, del espacio y de la cultura de México. Abriremos boca al día siguiente con una conferencia de un español que nos hablará del arte en los espacios patrimoniales de España y el arte que se hace ahora en los espacios patrimoniales de México. Que hay que decir que, bueno, pues que ambos bebemos de la misma historia. Y Claro. al día siguiente, el 10, tendremos un concierto de cuerdas de música barroca para presentar un libro de poesía de Anabel Gutiérrez Parra. Y después tendremos en el mes de noviembre la presentación del poema Primero Sueño y la medicina. Sor Juana en este poema hace uso de sus conocimientos científicos médicos y hablaremos de la medicina y representaremos el poema completo. Después, en diciembre, tendremos la presentación de un libro tan importante que se llama eh, Sentimientos del exilio español, que es un libro que es un recorrido por donde vivieron los grandes poetas, los grandes escritores que vinieron a hacer crecer la cultura mexicana después de la Guerra Civil en el 39 y recibimos lo mejor de España. Y eso le dio un gran impulso al Colegio de México, a la Universidad Nacional de Autonomía de México, a los hospitales, a la imprenta. Es reconocer toda esta gran aporte que nos hicieron en el siglo XX los españoles. Y no es que yo sea español, sino lo que digo es que somos una gran cultura y esa cultura, pues todavía España nos sigue aportando muchísimo, como nosotros aportamos a España. Todos los españoles saben una palabra en agua y todos los mexicanos bebemos de ellos también. Todos sabemos una Claro. palabra de ellos. Bueno, todo el lenguaje, pero a lo que me refiero es que todos los españoles, desde que van a la primaria o al kinder, a la edición básica, pronuncian una palabra en náhuatl hasta que llegan hasta los últimos estudios de doctorado. Ellos para escribir utilizan la tiza, viene de tizatl, de las tizas del tiza náhuatl. En cambio, nosotros, nuestra herencia por parte de ellos, no nos heredaron el español en lo académico, nos heredaron el latín. Y ellos nos enseñaron que en vez de tiza se decía gis, el gis del latín. Entonces nosotros pintamos, escribimos con el gis, que es una palabra latina, porque el 6 de enero de 1636 se fundó el primer gran colegio de imperial en América, que fue Santiago Tlatelolco. Y ahí los niños aprendían latín, aprendían cultura, aprendían arte, aprendían sus lenguas y se les daba un conocimiento por primera vez en la humanidad universal. Los niños que tuvimos en ese colegio aprendían cultura universal. Entonces, estábamos más adelantados que los niños europeos, los niños asiáticos o los africanos, porque ahí se concentraba el conocimiento. Entonces, esa creo que es la labor de nuestro proyecto, difundir y divulgar este gran patrimonio para que no tengamos en la primera tribuna de nuestro Palacio Nacional, ni en la que viene ni en la otra, estos hierros que de pronto desconocemos o no tenemos la sensibilidad o el conocimiento para decir que somos resultado de todas estas épocas. Y hay que sentirnos orgullosos
porque esto conforma nuestro ser mexicano. No solamente un periodo, no solamente una transformación, sino son 700 años que nos hacen ser mexicanos. Por supuesto, Juan, somos parte también de la cultura española, de la hispanidad. Ahorita que decías, el Politécnico también, cuando Lázaro Cárdenas fundó el Instituto Politécnico Nacional, pues no había suficientes profesores. Entonces trajo también del exilio español a que formaran químicos, doctores. Todavía mi mamá, mis dos padres son politécnicos, le tocó un maestro español del exilio, todavía le tocó en la Facultad de Ciencias Biológicas, y yo creo que eso aportaron muchísimo, como también, ¿verdad? Pues ya prácticamente somos parte de un mestizaje, de este sincretismo, pero yo creo que aquí hay más católicos, más miles de católicos en América Latina, en México, que en el propio España, ¿no crees? Somos más arraigados todavía. Claro, somos aquí, como dijo Carlota, la esposa de Maximiliano, aquí en México no son católicos, son fanáticos. Y lo dijo al ver al clero mexicano en el siglo XIX. Pero yo creo que esa es nuestra gran riqueza, como bien dices, perdón que te hable de ti. No, no, Este, al contrario, sí, sí, de eso se trata, que tú te sientas lo más libre y que nos has aportado muchísimo a este espacio. Tú eres dramaturgo, Juan, y bueno, tienes una cultura, un baraje muy profundo, nos acabas de dar, pues hay una pequeña semillita, un poco de todo lo, bueno, de lo que ha transformado este país, todo que yo también desconocía, toda esta pequeña historia resumidita, una parte de la historia del virreinato, ¿no? Que el centro histórico, todo el acervo que queda enorme, tan amplio, ¿no? Que todavía nos faltaría, pues, conocer nuevamente o recapitular, porque pues en la escuela nada más te dan una probadita, y ojalá que la educación volviera a latín desde la primaria, que ya no te lo dieran hasta la universidad, porque se complica bastante, es muy complejo, claro, que te dieran estas bases de conocimiento, Juan Hernández. sí. Sí, yo creo que la cultura es importante y heredamos, no heredamos la cultura de España, heredamos la cultura latina. Heredamos la cultura de los romanos. Por eso cuando uno está en Roma, se siente orgulloso porque de ahí bebimos, porque de ahí somos partes también, no de la Roma católica, esta que nos busca aplastar con este inmenso edificio del Vaticano, no, sino con la cultura romana que nos hace parte del espíritu universal, con este gran panteón que existe de hace 2000 años, de este coliseo, de esa cultura nos dieron de beber aquellos franciscanos que son, creo que yo, los padres de la patria, de ver y ser estos grandes hombres que debe ser México. Y también algo hay que rescatar de esta cultura y de la identidad del virreinato. Por ejemplo, nuestro presidente es hijo de español, ¿no? Nieto de español. Nuestra segunda presidenta, pues es también nieta de judíos. Y no por eso no son menos importantes, no por eso vamos a tratar de hacer una cacería de brujas. Al contrario, eso enriquece mucho a nuestro país porque se ve cómo otros pueblos pueden hacer se pueden hacer grandes en México. Tenemos al hombre más rico, que es Carlos Slim, que es libanés, de 3 generaciones. Se hizo el hombre más rico del mundo. Entonces, México es ese país donde todavía se puede soñar y donde todavía se puede ser. Y eso hay que agradecerlo. Entonces, estos discursos de desconocimiento que buscan atacar a otros gobernantes, pues, eso no es nuestro ser, ¿no? Porque les estamos dando también oportunidad a ellos de ser parte de nuestra historia. Y quien quiere a México, quien conoce a México, quien sabe su historia, pues es más mexicano a veces, aunque sea extranjero, ¿no? Porque Sí. conocer algo, lo que no se conoce, se destruye. Y lo que se conoce se ama profundamente, como es este país de 700 años. Ay, pues qué interesante, Juan. Ya nos diste un poquito un esbozo de todas las actividades después del 1 de octubre. Entonces, ¿qué personalidades van a estar este día 1 de octubre? Si las hay, Juan. Sí, Ahí en Regina, bueno, número 7, Bolívar y Regina. sí, bueno, va a estar primero por la parte cultural y porque hubo teatro, una de las grandes mujeres que debutó en Bellas Artes en 1939. Esta Bellas Artes, imagínate, se termina de construir en 1934.
y esta mujer debuta en Bellas Artes en 1939, es actriz y está viva. Entonces, porque tiene esta vocación Regina, va a estar nada más y nada menos que la famosa actriz preferida del maestro Héctor Azar, que, que además, bueno, la conocen todos como la maestra Canuta. No sé si Eh, es pero, famosa por eso, Martofelia Galindo. Martofelia Galindo. Martofelia Galindo. También en representación de de la iglesia, y quien tuvo mucha cercanía con las concepcionistas y apoyó mucho, y es un sacerdote que nos dio a conocer muchísimos documentos y cosas, es el padre Eduardo Lozano. Eduardo Lozano es un gran hombre que ha rescatado y parte del convento, junto con otra persona que es muy importante, quien creó el museo. El de la idea del museo es el doctor Agustín Soto Nachón, que estará presente. Y todavía esperamos la confirmación de dos personalidades más del centro histórico también, para que sean 5 personas las que inauguren este museo. Por supuesto, y habrá un brindis y otras actividades ahí para darle este inicio, este arranque para difundir, divulgar este patrimonio que tenemos. Juan, pues muchas gracias. Allí estaremos muy pendientes. La verdad que ya se me antoja ir el día de la inauguración, entre ellas por ver a la maestra Canuta, Nafelia Murguía, que sigue haciendo cine y es formidable. Es una estupenda actriz. Bueno, le tocaron pues los mejores directores de teatro y la siguen llamando a hacer cine. Y bueno, todas estas personalidades que dices y por curiosidad, porque a veces uno desconoce, a veces pasas museos y los tienes que volver a recordar, ¿no? Porque es tanta la información que pues necesita uno, ¿no? Volver a estos datos históricos, a apreciar la arquitectura, ¿no? Regina, este edificio pues histórico que no le pasó absolutamente nada, el paso del tiempo sigue intacto, ¿no? Sí, Eh, porque se ha modificado, pues muchos se empiezan a decaer o sufren deterioro, ¿no? De esta ciudad que es pues muy propicia a los temblores. Y pues fue un honor tenerte, Juan Hernández Ramos. No sé si quieras agregar algo, de verdad nos diste un poquito de cátedra de historia aquí en la Butaca de Oro. bueno, que escuchen la butaca, la gente, que escuchen la butaca de oro y que también ocupen esta butaca de oro del virreinato y Claro que ver, sí. presenciar la butaca de nuestra historia y ser partícipe de ella, porque uno va al teatro y es partícipe y hace esta anagnórisis, hace este reconocimiento. Entonces, igual, ser partícipe de la historia del centro histórico. Y aquí tendrán un lugar abierto que es el exconvento de Regina Coeli, Regina 7 Centro Histórico. Pues muchísimas gracias, fue un honor tenerte, Juan Hernández Ramos, que no sea la última vez y quiero felicitarte porque pues llevar a cabo esta inauguración, darle nuevamente posesionar este edificio histórico ahora como museo no es nada sencillo y te quiero felicitar por toda tu lucha, por envolvernos, porque todavía tenemos que estudiar la historia de nuestro país. Pues muchísimas gracias